versículo 1 al versículo 5. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas, maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manahem, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Cuando meditamos sobre el tema, hay una problemática, amados hermanos. Y la problemática se centra en que en Latinoamérica son pocas las congregaciones que se pueden decir que han alcanzado una madurez, porque hay escasez de iglesias organizadas. Funciona, claro que funciona, pero aún hay deficiencia internamente en la congregación, porque cuando la iglesia llega a organizarse, entonces podemos decir que están exactamente hacia la madurez. En este mapa encontramos entonces Antioquía. Antioquía era una región muy famosa. De hecho, que se dice, amados hermanos, que Seleuco Nicanor I, en el año 300 aproximadamente antes de Cristo, fundó esta ciudad que aparece allí. Esa ciudad de Antioquía estaba a la ribera del río Orontes, y ese río desembocaba allá. Había un gran puerto, un puerto muy famoso que se llamaba el puerto de Seleucia. Estaba a 24 kilómetros de Antioquía y distaba a unos 500 kilómetros al norte de Jerusalén. Así que esta ciudad era muy importante. Era una ciudad griega, y también en el tiempo del Imperio Romano tenía aproximadamente 500,000 de habitantes. Otra cosa importante que podemos mencionar es que existía en esta región mucho comercio. De hecho, que ese puerto de Seleucia era muy famoso para ello. En esta región de Antioquía, amados hermanos, encontramos que prácticamente se le llamó también una ciudad de refugio. Cuando ustedes pueden ver, hermanos, en Hechos capítulo 8, acá, a raíz de la muerte de Esteban, dice que muchos cristianos, ¿verdad?, fueron esparcidos por muchas regiones, y algunos llegaron exactamente a la región de Antioquía, no solamente de Jerusalén, sino también visitaron hombres de Chipre y también de otra parte allí mismo, que llegaron a Antioquía. Encontramos entonces, ¿verdad?, allí en Hechos capítulo 11, versículo 19 al 21, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Quisiera, hermanos amados, desarrollar 3 puntos importantes. En primer punto, estamos viendo que una iglesia madura es ejemplo para otras en cuanto a la organización bíblica. También estaremos viendo, hermanos, que una iglesia madura es ejemplo para otras en cuanto a la obra misionera que ella realice. Y finalizaremos, hermanos, haciendo una gran pregunta: ¿cómo podemos, hermanos, hacer de Vista Hermosa una iglesia madura, ¿verdad?, para que sea también ejemplo para otras congregaciones? Y empezamos entonces, hermano, en qué es ejemplo para otras una iglesia madura. Encontramos, hermano, que aquí en Antioquía había un gran hombre, y es que vamos a ver a Bernabé. Pero antes de ello, encontramos que la iglesia en Antioquía creció rápidamente, a tal punto que los hermanos que estaban en Jerusalén escucharon noticias del avance, del crecimiento de la iglesia aquí en Antioquía, y enviaron, hermanos, a Bernabé. De hecho, que Bernabé tenía facultades, cualidades, hermanos,
Interesante. La Biblia del Espíritu Santo, Lucas también dice que este era un hombre bueno, un hombre lleno de fe. Y dice la Biblia que encomendaron a este hombre, vaya allá a Antioquía y cerciore de qué es lo que está pasando. Este hombre fue a Antioquía, hermano. Y la impresión que se llevó Bernabé de los hermanos de Antioquía era tremenda. En vez de buscar una reprensión o darle una reprensión y traerle quizá una queja a los hermanos de Jerusalén, al contrario, hermano, la vida de los hermanos allí en Antioquía le impresionó a Bernabé. A tal punto, hermano, que dice, me voy a quedar aquí ayudando a la obra. Pero como hemos señalado, Bernabé no solamente era un hombre humilde, sino que era una persona entregada a la obra de Dios. Y él dice, mire, yo no puedo hacer solo este trabajo. Entonces, hermano, él buscó a otro hombre, conocido como Saulo de Tarso. Fue entonces allá a Tarso de Cilicia y encontró ansiosamente a Saulo y lo trae a Antioquía. De manera que hicieron una dupleta en el trabajo misionero allí, en este caso de Antioquía. A tal punto, hermano, que la Biblia señala que se congregaron todo un año. Y la iglesia en Antioquía creció en gran manera porque contaban con dos hombres, hermano, experimentados. Uno, que era un excelente maestro como era Saulo de Tarso. Pero como sabemos también características como Bernabé, dice que era hijo de consolación. En tal caso, podemos considerar que la primera ocasión aquí, ¿verdad? El ejemplo que que daba la iglesia de Antioquía hacia las demás congregaciones fue que era una iglesia organizada. Nosotros encontramos que Pablo y Bernabé habían establecido estas congregaciones de Iconio, de Derbe y de Listra, y también en Antioquía. Y la Biblia, Lucas, señala en el capítulo 14 de Hechos, versículo 23, dice, y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Encontramos, hermanos, que ellos constituyeron, impusieron las manos, declarando, hermanos, en este momento quiénes eran los ancianos de esta congregación, tanto de Listra, de Iconio y también de aquí de Antioquía. Siempre en la Biblia, amados hermanos, encontramos lo que se llama la pluralidad de ancianos. Si usted se puede poner en contacto con la palabra, encontrará que en Éfeso habían ancianos. En Hechos capítulo 20, versículo 28, dice el apóstol Pablo, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó con su propia sangre. Encontramos, hermanos, que ahí dice obispos en términos plural. Si usted consulta a la iglesia de Filipo, encontramos que Pablo, el escritor de esta Magna Carta, dice a los ancianos y obispos que están en Filipos. Si usted también consulta un poquito a Creta, a esta gran isla, dice Pablo que dejó a Tito allí en el capítulo 1, versículo 5 de Tito, dice para que corrigiese lo deficiente y estableciese ancianos en cada ciudad o iglesia allí. También, hermanos, finalmente se nos dice que las iglesias en Judea, Hechos capítulo 11, versículo 30, tenían ancianos. ¿Y cómo sabemos eso, hermanos? La iglesia de Antioquía recoge, hermano, un donativo y enviaron este donativo por conducto de Saulo y de Bernabé, pero ellos vinieron a Jerusalén, acá a Judea, y lo entregaron a los ancianos. Entonces, hermanos, no puede haber singularidad de ancianos, y esto es algo muy importante para nosotros. Pero también, hermanos, para poseer estas cualidades, es importante que estos hombres, ¿verdad?, sean altamente calificados con los requisitos que dice 1 Timoteo capítulo 3, versículo 1 al versículo 7, y Tito capítulo 1, versículo 5 al versículo 9. Los ancianos pueden salir de aquí, de esta congregación. Nosotros necesitamos trabajar en eso. Una iglesia, hermanos, como dije, no podrá llegar a la madurez según bíblicamente si no se llega a organizar como Dios establece en su palabra. Pero, hermanos, entonces, ¿en qué es ejemplo para otras una iglesia madura? Pues es ejemplo, hermanos, para otras en cuanto a la obra misionera. Y Antioquía era una iglesia que tenía visión. Una iglesia, hermano, que iba más allá de sus contornos. Era una iglesia, hermano, que quería cumplir aquel mandamiento, o mejor dicho, el mapa del Espíritu Santo establecido en Hechos capítulo 1, versículo 8.
Si usted puede leer eso, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hermano, ellos querían salir de su frontera. Y esto es lo importante, lo interesante de la iglesia aquí en Antioquía. Ni la propia Jerusalén, hermanos. Nosotros sabemos que Jerusalén fue la primera congregación allí que se estableció en Hechos capítulo 2. Pero ¿sabe una cosa, hermanos? Si no es por una gran persecución a causa de la muerte de Esteban, ellos no salen de Jerusalén. Pero esta congregación de Antioquía, que era una congregación mixta, ¿de dónde era Bernabé? Bernabé no era de Antioquía, Bernabé era de Chipre. ¿De dónde era que mencionamos allí, que el nombre tiene que ver con que era negro, según dicen, Níger, ¿verdad? Y otro que iba más allá de África. Todos ellos eran de afuera de Antioquía. Pero ellos estaban ahí apoyando la obra. Y esto es lo interesante, hermano, donde vamos a ver a continuación algunas características importantes. En primer lugar, encontramos, ¿verdad? Que la iglesia debe ser ejemplo para otras en cuanto a su organización bíblica, también debe ser ejemplo a otras en cuanto a la obra misionera. Una de las características importantes de la iglesia en Antioquía era que era una iglesia con identidad firme. ¿Cómo se le conoció a los hermanos aquí en Antioquía? Dice Hechos capítulo 11, versículo 26, que se congregaron todos un año ahí, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en esta región de Antioquía. Sabían exactamente, hermano, a quién debían anunciar. Y eso es lo que dice la Biblia, la palabra, ¿verdad? Identidad. Y esta palabra identidad tiene que ver con el conjunto de rasgos o informaciones que individualizan o distinguen algo o confirman que es realmente lo que se dice que es. Y a los discípulos dice, son cristianos. Cristiano, que quiere decir pues un seguidor de Cristo o uno como Cristo. La iglesia, hermano, es misionera porque se identifica con el primer misionero. Y el primer misionero, hermano, no fue ni Pablo ni Pedro. El primer misionero fue nuestro Señor Jesucristo. Él vino, hermano, se despojó de su gloria, como dice Pablo a los Filipenses, y nos trajo un ejemplo un mensaje de esperanza. Fue el primer misionero. Él llegó a lugares, a aldeas, a personas con diferentes situaciones físicas, a personas, hermanos, sedientas de la palabra, a personas con problemas, pero él supo transmitir esta sanación física, pero también la parte espiritual. Lo que vemos, hermano, que él fue un hombre que luchó, un hombre que anduvo caminando, un hombre, hermano, que nunca tuvo temor, siempre llevó este mensaje de esperanza para los corazones que estaban abatidos por el pecado. Fue el primer misionero. Y si nosotros, hermano, somos cristianos, necesitamos identificarnos con él. Pero también, amados hermanos, encontramos allí, ¿verdad?, que la iglesia en Antioquía era una iglesia desprendida y generosa. Ellos, en la clase creo que estaban hablando sobre esto. Sí, hermano, esta congregación no era egoísta. Esta congregación no pensó en ellos nada más. Había un profeta, Ágabo, que había profetizado que en Judea iba a haber una gran hambruna. Hechos capítulo 11, versículo 28 al 29. Y saben, en efecto, eso sucedió en tiempo de Claudio. Pero mira, ellos comenzaron a recoger, a ayudar. Vamos a ayudar a los hermanos allá de Jerusalén. Van a estar en necesidad. No pensaron en ellos mismos. Entonces ellos fueron desprendidos y generosos, así como la iglesia en Macedonia. Y la iglesia aquí en Vista Hermosa, necesitamos, hermanos, ser desprendidos, necesitamos ser generosos. Hay muchos campos donde podemos llevar la palabra de Dios y establecer nuevas obras. Más allá de la frontera aquí, de este distrito capitalino, podemos pensar, hermano, también en cuanto a expandir más el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y esto, hermano, viene a este punto, que la iglesia en Antioquía era una iglesia sin mentalidad parroquial. Y cuando hablo de parroquial, bueno, me acuerdo cuando era católico. ¿Y qué pasa cuando es parroquial? Dice, todo esto es para nosotros. Esto que surge de bautismo de niños, esto es para usted, padre, y esto es para usted, monaguillo.
Y esto todo así, aquí se maneja, no puede ir para otro lado. Todo es para nosotros aquí. Y esto no es la mentalidad correcta que debe poseer la iglesia del Señor. Definitivamente que no. Entonces, ¿qué piensa, hermano, a esa mentalidad parroquial? ¿Para qué ir a otro país? Si aquí hay bastante necesidad. ¿No es lo que a veces decimos? Aquí hay muchas necesidades. No puedo dar porque tenemos bastante necesidad económica aquí. En la congregación necesitamos un edificio grande. Necesitamos, hermano, pagar a predicador. Necesitamos hacer otras cosas. No hay plata para mandar a otras congregaciones, ni tampoco establecer otras congregaciones. Cuando esté aquí todo evangelizado, aquí en Vista Hermosa, entonces saldremos a otros lugares. Y eso es simplemente lo que muchas congregaciones hacen o dicen. No ven más allá de sus narices. O no vemos más allá de nuestras narices. Solamente nos concentramos aquí. Pero, hermano, hay mucho campo que hacer todavía. La visión de la iglesia en Antioquía iba más allá de su región. Y ellos claramente, como bien señalaba el hermano Agenor en su clase, entendieron perfectamente aquel versículo de Mateo capítulo 28, versículo 19. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mire, este mandamiento estuvo bien claro en los hermanos de Antioquía. Había que ir por todas las naciones, no solamente quedarse ahí en Antioquía. Entonces no podemos quedarnos aquí solamente en Vista Hermosa, hermano. Hay que salir de nuestro contorno. Pero aquí también encontramos, amados hermanos, que la iglesia de Antioquía era una iglesia sin prejuicios raciales. Y esto, conversando la vez pasada con algunos hermanos, aquí en Vista Hermosa somos como la iglesia en Antioquía. ¿Y saben por qué? Porque aquí hay hermanos de Nicaragua, aquí hay hermanos de Venezuela, aquí hay hermanos de Colombia, aquí hay hermanos de diferentes partes del mundo. Nos concentramos con diferentes culturas. Y la iglesia aquí de Antioquía era una iglesia mixta. Y mira, hermano, cómo ellos crecieron. Porque no había prejuicio racial. Porque ellos no hacían acepción de personas. Ellos comprendieron, hermano, que del mismo valor era aquel de tez morena como cualquiera allá de Chipre. No importa. Él fue obediente al Señor Jesucristo y es mi hermano. Es mi hermano. Muchas veces, hermano, la iglesia no crece porque tenemos el problema racial. Y esto, hermano, no estaba ahí en la iglesia de Antioquía. Pregúntele a Bernabé, que era un judío que había vivido entre los griegos, al igual que Saulo. Simón, llamado níger, ¿verdad? O negro, posiblemente por la raza negra. Lucio, de la ciudad africana más allá de Egipto. Usted sabe, no era de Antioquía, ¿verdad? También se habla de Manahem, que era de la clase noble, criado entre los hijos de rey Herodes. Ninguno era de Antioquía, amados hermanos. Pero la iglesia misionera debe ser como Dios. En Juan capítulo 3, versículo 16, lo dice: porque de tal manera amó Dios al mundo. No solamente amó a los palestinos, porque si hubiese sido esto, ¿qué pasaría con usted y conmigo? Pero Él amó a todo el mundo. Jesús murió por todos, hermanos. Ahora, que todos le obedezcan es otra cosa, ¿verdad? Pero lo importante es que usted está ahora mismo sirviéndole al Señor. Y eso es lo más fundamental. La iglesia, hermano, en Antioquía era una iglesia evangelizadora. Definitivamente. Y es lo que vemos en Hechos capítulo 11, versículo 20 al 21. Ellos comenzaron a evangelizar la región de Antioquía. Pero es importante que nosotros podamos amar exactamente y evangelizar donde vivimos. La iglesia misionera es evangelizadora. La iglesia evangelizadora es misionera. Es misionera. Tenemos que aprender como ellos hicieron. Una vez que el Espíritu Santo dijo: apartarme a Saulo y a Bernabé, hermanos, ellos ayunaron. Ellos también impusieron las manos y los enviaron. Los enviaron. Pero habían evangelizado a Antioquía anteriormente. También, amados hermanos, encontramos, ¿verdad?, que la iglesia en Antioquía era una iglesia de oración y dirigida por el Espíritu Santo. Es lo que encontramos en Hechos capítulo 13, versículo 3, también allí mismo. ¿Y qué dice, hermano? Dice Lucas que esta iglesia se caracterizaba por ser una iglesia de oración. Una iglesia, hermano, que confiaba en Dios. Pero a veces, hermano, solamente oramos por los tres banquetes que tenemos al día.
o por un problema que de pronto tenemos de fondo, o porque estamos enfermos. Pero ¿cuántos de nosotros oramos, hermanos, para que la iglesia de Cristo en Vistahermosa pueda extenderse más a otros lugares? O que existan hombres misioneros que pueden llevar la palabra de Dios a otros lugares. Pero algo importante es que el Espíritu Santo estaba ayudando a estas personas y los encomendó, los guió para toda buena obra, los equipó, los preparó a estos hombres para cumplir este gran ministerio. Amados hermanos, los ministros de Antioquía hacían 3 cosas importantes. Dice la Biblia que ministraban al Señor, ayunaban y oraban. 3 cosas fundamentales. Y eso es muy importante. También se habló en esta mañana en la clase que un ministro del Señor, pero un líder, no es aquel que está viendo qué está pasando. Simplemente, hermano, es una persona que está actuando. Y esto es muy importante. Mire que estos hombres, la iglesia, o mejor dicho, el Espíritu Santo pensó en ellos, pero no porque estaban vagos allí, sino que la Biblia enseña que ellos estaban ministrando al Señor, ellos estaban ayunando y también oraban. Qué linda actitud, hermano, delante del Señor. Pero también encontramos, amados, que esta congregación de Antioquía era una iglesia que entendía que su recurso humano no era suyo, sino de Dios, y Él, o sea, Dios podía usarlo cuando quisiera. Mire que ellos no, la iglesia no se opuso cuando el Espíritu Santo dijo: apartarme a estos 2 hombres. La iglesia dijo: perfecto, no hay problema. ¿Y cómo sabemos eso, hermano? Porque dice que ellos le impusieron las manos en señal de aprobación, en señal de delegarle este gran oficio. Pueden irse, no hay ningún problema. Pero también encontramos aquí, y es la pregunta medular, ¿verdad? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer, amados hermanos, para que la iglesia alcance la madurez deseada y sea de ejemplo para otras? ¿Qué hacer para que la iglesia de Cristo en Vistahermosa pueda ser de ejemplo para otras, pueda ser de gran influencia positiva para otras congregaciones? ¿Qué podemos hacer, amados hermanos? Pues la respuesta es tan sencilla: hagamos lo que hicieron los hermanos de la iglesia en Antioquía. ¿Y qué hicieron los hermanos de la iglesia en Antioquía? Bueno, primeramente traspasaron las barreras sociales. Y esto es muy importante, hermano. Mire, parafraseando el Hechos capítulo 11, versículos 19 al 20. Los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía. Dice que también vinieron varones de Chipre, de Cirene, entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos la palabra del Señor. Y dice que el número crecía. Y esto es algo muy importante, en primer lugar, que ellos traspasaron esas barreras raciales. Y eso es lo que tenemos que, en primer lugar, hermanos, hacer nosotros. Todos son nuestros hermanos en la fe, sea que vengan de donde puedan venir, pero después que sean nuestros cristianos, tenemos que amarlos. Tenemos que amarlos por igual. Esto es muy importante, hermano. La gente se sentirá contenta, a gusto, cuando todos los tratamos bien. También, amados hermanos, tenemos que hacer como hicieron los hermanos ahí de Antioquía. Reconstruían vidas rotas por el pecado. Predicaron la palabra del Señor. La gente reaccionó a esta predicación, dice la Biblia, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Hechos capítulo 11, versículo 21. Pero ellos estaban deseosos de predicar la palabra de Dios, y la gente ansiosa de escucharla y obedecerla. Y ahí vemos claramente lo que estamos viendo, es que tenemos que predicar la palabra del Señor, porque es nuestro deber, nuestro compromiso en este mundo. Pero también, amados hermanos, ¿qué podemos hacer como iglesia local aquí? Bueno, buscar la participación de otros. Hechos capítulo 11, versículo 25, dice: después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole, le trajo a Antioquía. Hay un eslogan por ahí que dice que una sola golondrina no puede hacer verano. Y eso es tan cierto, hermano. Una persona puede conocer mucho la palabra de Dios, pero no puede hacer todo el trabajo, hermano, para hacer que la iglesia llegue a la madurez. Necesitamos de hombres y de mujeres que estén listos para entrar a la fila del combate. Hombres, hermanos, que amen al Señor. Mujeres que amen al Señor. Jóvenes que amen al Señor Jesucristo. Si no, la iglesia siempre va a estar ahí estancada. Y si no evangelizamos,
a este mundo, el diablo no lo va a hacer. Es nuestro compromiso, hermano, pero no hacerlo por obligación, sino por un honor, hermano, como estos hombres lo hacían, a pesar de las oposiciones y las crisis que estaba pasando, a pesar de la hambruna que iba a venir. Eso no les impidió a ellos predicar la palabra de Dios donde fueran. Y esta parte nos toca a todos, hermanos, realmente, nuestra conciencia. ¿Lo estamos haciendo? Pero también, hermanos, tenemos que aprender los hermanos de Antioquía, que ellos cubrían las necesidades físicas y espirituales. Hechos capítulo 11, versículo 28, dice: y levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Pero como digo, ellos, hermanos, se desprendieron. Ellos pensaron en el bienestar de los hermanos que iban a pasar hambruna. Pero ¿en qué yo puedo apoyar? ¿En qué yo puedo dar? ¿En qué yo puedo contribuir? Sí, a veces nosotros pensamos que hay en el congelador o en el freezer para comer, si hay jamón, pero sí están pasando. Me decía un hermano que la hermana Beatriz hay que orar porque está en el hospital. La hermana Rufina. O lo que están haciendo, ¿verdad?, las hermanas de recoger la benevolencia. Porque hay que ayudar a una persona, pero esa es una contribución mínima, hermano. Tiene que haber un terremoto, tiene que haber una catástrofe aquí en Panamá para que la iglesia despierte y pueda apoyar. Pero ¿por qué esperar ese tiempo? Y no estoy hablando solamente de la parte física, hermano, o material, sino también de la parte espiritual. Hay una obra allá en Volcán, hermano, pero esa obra no podrá crecer si no hay evangelización. Y si usted no puede ir, contribuye económicamente o al menos espiritualmente, orando fuertemente para que esto pueda ser posible. Este año creo que vamos a tener 3 giras hacia allá. ¿Cuántos de los que están aquí, hermanos, desearían ir y contribuir para su pasaje o su cuota con $20, creo, por allí? Tal vez el hermano pueda esclarecer un poco más eso. Pero estamos hablando de aprender de la iglesia en Antioquía, que fue una iglesia que se desprendió, ¿verdad? Y vieron las necesidades físicas y espirituales. Vamos a ayudar. Yo puedo hacer esto. Y a veces los ancianitos dicen: ¿para qué sirve este hombre si está muriéndose? Hermano, la presencia de los hermanos ancianos y de todos aquí es vital para el crecimiento de la iglesia aquí en Vista Hermosa. Pero tenemos que aprender, amados hermanos, también de la iglesia en Antioquía, que tenía un liderazgo compartido, formando un equipo ministerial. En Hechos capítulo 13, versículo 1, ¿qué dice la Biblia allí? Que habían maestros y profetas. Y ahí se habla. Y aquí mencionan primero a Bernabé, que no era de allí, hermano. Y mencionan al último a Saulo. Lea el versículo 1 para que se dé cuenta. O sea, el primero y el último, como quien dice, ellos eran como la columna fuertemente en ese aspecto. Lucas es muy detallista en este aspecto y destaca las cualidades distintivas de lo que era Bernabé, hijo de consolación, un hombre que dice: yo no puedo hacer todo el trabajo, pero hay un hombre capaz de enseñar. La iglesia en Antioquía, hermano, necesitaba enseñanza, y el hombre que Bernabé vio ideal para ese trabajo era Saulo de Tarso. Dios quiera, y eso es lo que siempre estoy, hermano, tratando de animar a los jóvenes también. Y qué bueno que algunos de aquí fueron al campamento, futuros ministros. Pero sabe una cosa, yo sé que a algunos no les gusta escuchar esto, pero hermano, nosotros tenemos que morir un día. ¿Y quién nos va a suplantar? ¿Quién va a hacer mejor el ministerio que nosotros? Porque no es que lo hagan igual. La meta es que lo hagan mejor, que Agenor, que cualquiera de los que está aquí. ¿Y quiénes son ellos? Y las hermanas también están pensando quién va a sucederle si algo sucede. Entonces necesitamos pensar fuertemente en eso, porque hay que compartir esto. Hay que tener el recurso humano cualificado. Usted es vital, hermano, para venir aquí a adorar a Dios, pero también para desarrollar un ministerio. No solamente venir y adorar y me voy. No, la iglesia, o mejor dicho, Dios nos ha llamado para que llevemos mucho fruto, para que desarrollemos nuestros talentos. Usted tiene talentos, hermano. Usted tiene talento, hermana. Y necesita ver en qué área puede ser usted funcional. Y ahí lo funcional, Dios le va a ayudar para eso.
Necesitamos pensar en ello. Pero también, amados hermanos, ellos estuvieron dispuestos a extender los límites del reino de Dios hasta lo último de la tierra. Hechos capítulo 13, versículos 2 y 3. Y encontramos claramente, amados hermanos, que ellos encomendaron a Saulo y a Bernabé. Algo muy importante, no solamente ellos se fueron o los enviaron, sino también, hermanos, que ellos llevaban el respaldo de la iglesia en Antioquía. Ellos oraron, pero también le ayudaron financieramente a Saulo y a Bernabé. Toman también a Juan Marcos. Así que ese hombre tenía que comer. ¿O usted cree que cuando uno evangeliza o cuando van a evangelizar o van a una misión van a comer viento? No, no. ¿Quién iba a alimentar a Saulo? ¿Quién iba a alimentar a Bernabé? ¿Quién iba a alimentar a Juan Marcos? Hermano, la iglesia. La iglesia, esa es parte de la responsabilidad. Pero aquí tenemos un dilema, hermanos. Y es que Vista Hermosa no tiene su predicador, no tiene su evangelista. No tenemos todavía evangelistas donde esté pagado por la iglesia. Nos gustaría. Hicimos el intento. Pero ahí estamos estancados. Pero hay mucho que hacer. Ahora mismo, hermano, aquí se está pagando una gran suma de dinero por este alquiler. ¿Hasta cuándo podemos seguir con eso? Pero lo importante en este sentido es que hay una necesidad imperante, y es ir más allá de nuestra frontera. Y finalmente, amados hermanos, ellos resolvían conflictos doctrinales. Hechos capítulo 15, acerca del problema de la circuncisión. También ellos tuvieron la capacidad para contribuir y finalmente solucionaron el problema junto con los hermanos de Jerusalén. Amados hermanos, y para finalizar, quisiera decirles que Antioquía vio una puerta abierta para la evangelización al mundo. Somos desafiados a seguir este modelo que la iglesia nos dejó. Resumiendo lo anterior, se puede observar que hay mucho en la iglesia de Antioquía que aprender en el día de hoy. Necesitamos tener una perspectiva mundial y un celo misionero como la iglesia de Antioquía. Tendremos, hermanos, un gran celo misionero cuando reproduzcamos esta firme autoimagen y ese alto sentido de identidad. Le pertenecemos al Señor y vamos a anunciar su nombre. Cuando sepamos quiénes somos realmente, sabremos qué es lo que deberíamos estar haciendo actualmente. Necesitamos, hermanos, tener el coraje para arriesgarnos, porque la iglesia en Antioquía, ellos no solamente dijeron, bueno, váyanse, sino que ellos estaban pendientes, hermano. Cuando Pablo y Bernabé, porque todos los 3 días misioneros lo hicieron saliendo de Antioquía. ¿Y qué sucede? Recorrían varios lugares de allá de Macedonia y regresaban a Antioquía. ¿Por qué Antioquía, hermano? Porque Pablo se sentía tan a gusto con la iglesia en Antioquía. Era como su casa, era su familia. Qué bueno, hermano, se sentía Saulo o Pablo allí con los hermanos. Y él reportaba, mira cómo la gracia de Dios ha sido tan grande. Mira las conversiones de los hermanos, los gentiles y los judíos. Hemos establecido congregaciones gracias al apoyo, a la contribución de ustedes, hermanos de Antioquía. Estamos completamente agradecidos por eso. Dios ha sido glorificado. Gracias, iglesia, por apoyarnos. Porque no es mi obra, es la obra de Dios. La gloria sea para Dios. Eso era lo que Pablo hacía. Y hermano, es una iglesia madura. Una iglesia madura es la iglesia de Antioquía. Y puedo decirles que es importante, o necesitamos, hermano, la presencia de hombres comprados por gracia, dispuestos a dar de gracia. Porque nos cuesta, hermano, despojarnos. Nos cuesta desprendernos de eso. Ahora más tarde vamos a recoger $1, ¿verdad? Para el blog. ¿Y cuánto vamos a dar, hermano? ¿O cuánto vamos a dar para la beca? ¿O cuánto vamos a ofrendar? Yo no lo sé. Pero muchas veces, hermano, cuando se trata de dinero, es duro. Es duro, queremos $1. Pero ¿cuánto me costó ese saco? Medio viejo. $80, $90, no me interesa. No me interesa cuánto cueste eso. Pero ¿cuánto damos a la ofrenda, hermano?
un dolita. Un dolita. Pero hablamos de predicación, hablamos de generosidad, hablamos de abundancia. ¿Y qué de la obra, hermanos? La iglesia de Antioquía no era así. La iglesia de Antioquía puso el bienestar de los hermanos, de otras personas del mundo que estaban sin Cristo, que había que predicarle a ellos. Y por eso mandaron a estos evangelistas dispuestos para hacer la obra. ¿Cuál es el trabajo que nos llama el Señor en los próximos años? ¿Y qué nuevos desafíos pone en nuestras manos? ¿Es la iglesia de Cristo en Vistahermosa ejemplo para otras congregaciones? Yo lo creo, hermano. Y lo creo porque muchos hermanos, tanto nacionales como de otros países, nos han hablado también de Vistahermosa. Hemos visto el video, hemos visto las clases, hemos visto esa congregación que hablamos muy bien de los hermanos de Vistahermosa. Me gustaría ser miembro de la iglesia en Vistahermosa. Y me quedo analizando, nos hace mucha falta, tenemos mucho que dar todavía. Nos hace falta mucho. Pero muchos hermanos expresan eso. De aquí de Vistahermosa. Y si alguien no lo ha dicho, pues yo se lo estoy diciendo. Que hablan bien de Vistahermosa. Pero Dios quiere, hermano, que no nos quedemos con la satisfacción de lo que digan, sino seguir hacia la cúspide, hermano, de la madurez espiritual. Y que la iglesia aquí en Vistahermosa logremos, hermano, la organización bíblica y sigamos juntos para llegar al cielo. Pero ¿cuántos están de acuerdo que Vistahermosa debe ser como la iglesia de Antioquía? Es nuestro desafío, hermanos, ser como la iglesia de Cristo en Antioquía. Si esta lección, si este mensaje le ha ayudado a reflexionar cuán importante es usted y vital para hacer la diferencia, hermanos, ruega a Dios, roguemos al Señor para que nos fortalezca y nos dé una visión más exacta del propósito de Dios para su vida en esta tierra. Que el Señor le bendiga. Amén.